Buenos días, estudiantes. Continuaremos con la clase de ayer. Quisiera que me digan si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Bien, estoy publicando en este momento las diapositivas del capítulo 4 referida a procesos de generación de sistemas de información. Quisieras que me validen si es que se está proyectando en sus pantallas de sus dispositivos. Sí, sí se ve. ¿Nada? Muy bien. Habíamos hablado ayer de dos líneas para la generación de sistemas pertinentes y no solo pertinentes, sino útiles, ¿no? Y está referido a lo que era la planificación estratégica en base a los problemas más importantes y planes de acción correctivos en base a problemas urgentes. Las herramientas, entre varias, una de ellas era un cuadro FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas para la planificación estratégica, es decir, los problemas a resolver o solucionar importantes. Entre los planes de acción, una de las herramientas era el árbol de problemas con su correspondiente árbol de soluciones. El otro era referido a el método de Ishikawa o de espina de pescado. Otro era el ciclo de Deming o PDCA o PHBA en español. Luego, el siguiente paso era la selección del sistema óptimo, para lo cual a su vez también se aplicaban los dos enfoques de problemas importantes y problemas urgentes. La selección del sistema óptimo, requerimientos específicos de la organización, era una línea, y la otra línea de actividades de nuevos emprendimientos. En los requerimientos específicos de la organización, pues era acudir a un proceso de diagnóstico, levantamiento de información primaria, análisis de sus flujos de informaciones, empoderarse de la cultura organizacional, ¿no? De la misión, la visión correspondiente. Habían 8 principios a considerar para hacer esa actividad. Y la otra línea sobre nuevos emprendimientos, es decir, nuevos sistemas, nuevos proyectos. Habíamos adoptado como válida para esta área de los sistemas de información lo que era la metodología startup, ¿no? Una metodología relativamente nueva, novedosa, pero por demás ya probada y comprobada de ser la más adecuada y de última generación hoy en día. Evidentemente existen algunas otras formas derivadas de esta para generar emprendimientos, sistemas de información principalmente. Esta metodología de las startups, basada en la filosofía del Lean Startup de un señor Eric Rice,
Se basa entre algunas de sus características, la más importante es la de lanzar prontamente un producto mínimo viable, ¿no? Aún no esté o no se haya finalizado, sea ya comercializado, sea ya propuesto al mercado, aún sea a un costo cero o mínimo, pero tomando en cuenta que la ganancia, la utilidad estaría en la retroalimentación, feedback o pivotaje de los primeros usuarios, ¿no? Ellos prueban el sistema, el producto mínimo viable, nos retroalimenta, nos indica qué fallas hay, qué ajustes se deben hacer, qué preferencias personales tiene cada uno de los usuarios, las cuales nuestro equipo de proyecto pues las procesa, las analiza y en su momento seguramente las aplica a nuestro producto mínimo viable para que este producto nuestro deje de ser mínimo viable y se convierta en un sistema en operación, en producción y coadyuve al desarrollo de la compañía, ¿no? Es un desarrollo continuo basado siempre en indicadores de desempeño, en tiempos, en métricas, como se llaman estos indicadores, tal vez tiempos de procesamiento, número de pasos para lograr un producto deseado por el usuario, de repente la plataforma, el software base que se accede para lograr el producto mínimo viable y también los requisitos a veces exigidos por el sistema al usuario. Las startups, a partir de las empresas.com, hace una década ya, ha logrado librarse, digamos, de ese primer escalón que eran las empresas.com, logrando de que los proyectos, los sistemas a partir de esta metodología logren a un bajo costo y tiempo reducido, ¿no? Construir productos mínimos viables empleando la opinión de los clientes en una constante retroalimentación o feedback. Esta filosofía no se basa en búsqueda de ganancias, no se basa en el dinero que vaya a ganar la empresa o el sistema, sino se trata en generar valor. Valor no para la empresa, atención, valor para el usuario, para el consumidor, ¿no? Por eso en los 8 principios que les había leído ayer, el cliente es lo más importante de la compañía. El usuario, el cliente es lo más importante para el sistema, ¿no? Esa es la filosofía, ese es el razonamiento de esta metodología startup. Rice afirma de que mientras vayamos resolviendo problemas, mientras el sistema resuelva problemas, mientras el problema satisfaga necesidades del consumidor, el sistema estará garantizando su operatividad y su nacionalidad. Las ganancias, las utilidades es una sencilla consecuencia de esa premisa. Es una sencilla consecuencia de ir estando vigente, de ir resolviendo problemas e ir satisfaciendo necesidades, ¿no? Entonces es ahí el punto de quiebre con respecto a las primeras empresas.com que existieron hace una década. Y bueno, que todavía algunas subsisten, ¿no?
También las necesidades y los problemas a solucionar no siempre son problemas, necesidades colectivos, ¿ya? Esa también es otra particularidad. La metodología startup se basa en atender necesidades y soluciones individuales, en el entendido de que las sociedades, los colectivos, están formados por personas, por individuos, ¿no? Entonces, si solucionas los problemas de muchos individuos, también como una consecuencia natural y sencilla, estarías solucionando o coadyuvando a la solución de necesidades y problemas sociales. La falla en el sistema no es un defecto. Una falla en el sistema es un ingreso, porque esta falla nos va a permitir mejorar y cualificar cada vez más el sistema. Es típico encontrar sistemas o productos o empresas en el ámbito de las startups que inician con una versión 1 y en menos de 2 años ya están en una versión 10 o más, ¿no? Forma parte del modelo. Bien, en esta diapositiva Singapur indico de que es uno de los abanderados de esta metodología, que ha tomado no solo como una filosofía para generación de empresas o de actividad económica o de sistemas de información, sino inclusive lo ha convertido como una estrategia de gobierno nacional, estatal, del Estado. Y bueno, todos sabemos dónde estaba Singapur hace 30 años y dónde está hoy día compitiendo con las potencias de primer mundo, no obstante al tamaño de este país. Bien, para la aplicación de esta filosofía en esta línea de los nuevos emprendimientos en el ámbito de los sistemas de información, la filosofía de startup aterriza y propone pisasuelo con una metodología muy sencilla, como es la metodología Canvas, ¿no? Es una metodología que intenta reducir pasos, simplificar la formulación de un proyecto para un sistema de información principalmente o para una empresa startup vinculado a la tecnología de la gestión de la información. En resumen o en general, en lugar de generar libros y páginas de proyectos que configuran la futura empresa o el sistema de información muy pronto a entrar en producción, este modelo de negocios plantea de que debería y va a estar un papelógrafo o un pliego de papel en el que esté de una manera amigable y resumida presente el proyecto del sistema, como se puede ver en la diapositiva. Número 1. Debe estar claramente definido el segmento o el tipo de cliente o los segmentos de clientes a donde vamos a interactuar para generarles valor, para solucionarles o coadyuvar a resolver su problema o generar la satisfacción de una necesidad. ¿Qué son los segmentos de clientes? Uno o varios segmentos. Jóvenes, niños, bebés, personas adultas entre 25 a 60 personas, o pueden ser segmentos socioeconómicos, de repente
familias o padres de familia de una clase de escasos recursos, de una clase alta en recursos, o pueden ser estratos por actividades, deportistas, ¿no? Tiene que estar bien definido el segmento del cliente a donde vamos a acudir o donde va a interactuar nuestro sistema. ¿Listo? Número 1. No se olviden, por favor. Número 2. ¿Cuál es la propuesta de valor para este o estos segmentos de clientes? Nuestro sistema, nuestro proyecto va a coadyuvar a solucionar un problema o satisfacer una necesidad o varias necesidades del cliente. Una propuesta de valor. Nuestro sistema va a generar el gusto o el placer de disfrutar de música de alta fidelidad, música de su preferencia, ¿no? No es la propuesta de valor vender o cobrar por disfrutar de música de su preferencia para el segmento de cliente. No es así. Es brindar, generar satisfacción, comodidad, ¿ya? Es diferente el enunciado, digamos, de la propuesta de valor, ¿no? El enunciado es siempre desde el punto de vista del segmento, del cliente, ¿no? Nuestro sistema, nuestra empresa va a generar salud en base a productos nutritivos que distribuye la empresa o el portal o la aplicación XX, ¿no? La propuesta de valor. Es importante la definición de esta propuesta de valor. Número 3, ¿cómo va a ser la relación con el cliente? ¿Qué tipo de relación? Va a ser una relación íntima, siempre basada en el portal, en una aplicación en el móvil, en el celular o en su computadora o en su tablet, de tal manera de que 24/7, es decir, 24 horas durante 7 días a la semana, estará habilitada o habilitado el portal para el relacionamiento con el cliente y la empresa. Tiene que estar muy bien definidos los canales de distribución y también los canales de comunicación. El producto va a llegar mediante la red de Internet, mediante opciones de descarga de la aplicación. El producto va a llegar mediante una red de mototaxis o una red de delivery que enviará el producto que genera nuestro sistema empresa futura, ¿no? Los canales de distribución deben estar claramente definidos y debe estar claramente enunciados el método, la metodología de llegada hasta la puerta, preferentemente del cliente, en todos sus segmentos. Las propuestas de valor se entregan a los clientes a través de la comunicación, la distribución y los canales de venta claramente definidos. Con todo eso, número 5, se deben estimar los flujos de ingreso. Los ingresos en dinero son los resultados de haber satisfecho las necesidades y o solucionado o coadyuvado solucionar los problemas, de tal manera de que las propuestas de valor ofrecidas generada con éxito la satisfacción a los clientes. A cambio de eso, se espera el pago o un flujo de ingresos. Estos flujos de ingresos deben considerar la eventualidad temporada en el que el producto se encuentra en calidad de pivoteo, que se encuentra en calidad de prueba. De tal forma de que los cobros, si es que van a haber, tienen que ser de una manera imperceptible, mejor,
a los intereses económicos de los clientes, de tal forma de que sea nada pagar a cambio de que te solucione un problema, ¿no? En lugar de que sea más bien una carga de gasto para el futuro cliente. Número 6, se debe definir las actividades claves que va a realizar la empresa o el sistema o el grupo que gestiona el sistema, ¿ya? Mediante la realización de una serie de actividades fundamentales, de todo en la cadena de valor que se genera para que el sistema de información otorgue o venda acceso a millones, a una base de datos de millones de canciones de música mundial. De toda esa cadena de valor, ¿qué actividades vamos a realizar o va a realizar la empresa? Va a alojar el sistema en un servidor, va a tener un servidor comprado, instalado en sus ambientes, o de repente solamente va a alquilar, va a pagar el alquiler por alojar el servidor en hostings remotos en otros países, ¿no? Como es una aplicación mundial, esta aplicación que vende acceso a toda una base de datos de canciones de todo el mundo, de orígenes de todo el mundo, ¿qué actividades claves realizará? Es importante anotar eso, ¿ya? ¿Qué se va a hacer? Se va a atender consultas, se va a hacer helpdesk, se va a hacer soporte al software remoto mediante internet, se va a gestionar la instalación de las aplicaciones en cada dispositivo, en cada celular inteligente, ¿no? Y si es un producto o es un producto, sí, alimenticio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar, la empresa va a aprovisionar de los productos y llevar en su propia flotilla de taxis o de motos, ¿no? Se tiene que claramente apuntar qué actividades claves se realizarán. ¿Y cuáles serán los recursos claves? ¿Cuáles serán los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente, ¿no? Y muy vinculado a las 6 y a las 7, las actividades clave, los recursos que se necesitan para eso, ¿cuál será la red de asociados? La red de partners. Es recomendación especial en esta metodología que se acceda y se utilice asociados, es decir, se tercerice la mayor cantidad posible de actividades. Tal vez la actividad más importante antes creíamos que era la de cobrar, la de recaudar, gestionar la plata, ¿no es cierto?, los ingresos. De repente hasta esa actividad se debería tercerizar. No se olviden que aquí la función más importante de la empresa es satisfacer las necesidades del usuario, del cliente o coadyuvar algún problema, a la solución de algún problema que tenga. Posiblemente una empresa que generó o genera una aplicación en teléfonos móviles que le permite al usuario acceder a una base de datos de música, de su preferencia. Posiblemente la actividad clave sea la de desarrollar la aplicación, ¿no? De ir desarrollando según cada una de las sugerencias y opiniones o pivoteos, retroalimentación de los usuarios. Pero seguramente el alojamiento de la aplicación en servidores remotos y no va a ser una actividad clave, posiblemente va a tener que el alquiler, el pago del alquiler de los servidores remotos, ese sí tal vez sea la actividad clave y no la instalación en un servidor
de la aplicación motor que genera, ¿no? Y que accede al gestor de la base de datos, ¿no? Entonces, posiblemente en una empresa de distribución de comida, la distribución física hasta la puerta o el domicilio del usuario posiblemente va a ser un tercerizado, una empresa tercerizadora de transporte, ¿no? O sea, la idea es de que así como de rápida que es la implantación del sistema del proyecto, las actividades claves deben ser las mínimas posible y fundamentalmente en un enfoque de desconcentrar, tercerizar la mayor cantidad de actividades justamente a los expertos que saben hacer eso. Y finalmente un punto 9 que se refiere a determinar los costos en los que se incurrirán por estas actividades clave, por los recursos clave que se ofrecen, que se utilizan y los pagos que seguramente se van a hacer a la red de asociados, ¿no? De tal forma de que los ingresos con los egresos se comparan y se determinan criterios de rentabilidad financiero a base de ellos. Bueno, en esta diapositiva se muestra una aproximación. Vamos a ver si podemos. Una aproximación de lo que sería el modelo, es decir, la conformación misma del papelógrafo o del pliego que contendría al proyecto en su diseño intrínseco, ¿no? Bueno, esta diapositiva la voy a subir creo que están en Classroom para que ustedes puedan acceder y tener los detalles correspondientes que hace un momento he mencionado, se encuentran escritos acá en cada una de estos recuadros del Canvas. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Bueno. Entonces, bajo ese enfoque del método Canvas, bueno, el siguiente paso, pues, justamente es el diseño, ¿no? Una fase de diseño en el que hay que especificar claramente las diferentes actividades que el sistema va a soportar, ¿no? La documentación, el control, especificar los elementos de diseño, los elementos, las especificaciones de los elementos que se deben comprar y cuáles se fabricarán, se desarrollarán, qué códigos se desarrollarán, verificar el sistema y para después documentación para el posterior mantenimiento, la fase de operación. Entonces, no se olviden en el concepto de sistemas, elementos y sus subelementos, interacciones y relaciones entre cada uno de los elementos
que en la teoría de los grafos habíamos denominado como nodos o lugares, ¿no? Especificaciones de cada uno de estos elementos y subelementos y de sus relaciones. Bueno, para la implementación, pruebas, instalación, despliegue, hay toda una metodología que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es una sucesión de pasos también que se ha intentado sistematizar para que una vez definido las características del sistema utilizando la metodología del Canvas, pues se proceda a su implementación, es decir, su desarrollo, la contratación del personal, de los programadores, de los analistas, hacer el correspondiente desarrollo, la generación de los modelos correspondientes de sistemas, luego la generación de las rutinas, del código correspondiente, organización de la mano de obra de los equipos de personal para que puedan desarrollar los diferentes componentes, a su vez un equipo supra de personal que une los componentes, hace las pruebas de producción, de operación, se controla un grupo de calidad, las métricas correspondientes para ver su rendimiento y finalmente se conforma un grupo de interacción con los usuarios que nos generan el feedback o pivoteo para las fases siguientes en el desarrollo continuo a base de las sugerencias y experiencias de los clientes, ¿no? Entonces, para eso hay una metodología del PMBOK, del Instituto de Proyectos Mundial, que nos propone una metodología que la vamos a ver posteriormente, ¿no? Es una metodología en la que la implantación o implementación considera tareas relacionadas, integradas en cuanto al entorno, la plataforma en la que va a correr el sistema, la contratación de estos partners o socios claves, ¿no? ¿Qué compras hay que hacer de los proveedores, el diseño, la programación de elementos a bajo nivel? Y finalmente para generar las pruebas en las versiones beta o versiones iniciales del sistema. Hay una constante y continuo desarrollo y pruebas de integración en base a las sugerencias y pivoteos de los clientes. Cuanto a la fase de verificación, se comprueba si el sistema completo cumple los objetivos de partida, el de coadyuvar a la solución de los problemas del usuario o generar la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Requisitos de las pruebas, estas pruebas de chequeo o verificación de que cumple los objetivos de inicio, si son válidas, hay que evaluar la validez de las pruebas, si son preguntas o encuestas, si realmente son reales, verídicas y sinceras, ¿no? Hacer pruebas sobre economía, esto sí es eficiencia, los tiempos, los costos que significan otorgar el sistema a los usuarios, que no haya duplicidad de actividades, que haya un tratamiento de pruebas y actividades clave y una constante evolución o cambio, programación continua del sistema a base de la interacción con los usuarios futuros. Y finalmente la fase de producción, que ya no sería proyecto, esto ya sería un sistema o una empresa en operación, que es una fase en la que ya está produciendo y llegando a una etapa de ingresos o recaudación por coadyuvar las necesidades o satisfacción de necesidades del usuario del sistema.
uso, operación, mantenimiento, ¿no? El mantenimiento siempre va a estar. No se olviden que hay una constante retroalimentación con el usuario, con el cliente. Y las operaciones de las actividades claves principalmente que realizamos para que el sistema funcione. Y la operación también y la gestión con los socios o partners o empresas asociadas que nos ayudan con otras actividades. El mantenimiento está en la lógica de corregir errores, mejorar mejoras tecnológicas, adecuarse a nuevas necesidades, tal vez ya sacar nuevas versiones, no solo de mejoramiento de funciones y operatividad del sistema, sino avanzar en la generación de satisfacción de otras necesidades y generación de necesidades también. Bueno, en el tiempo, más o menos, en porcentajes, se ve de que el diseño del sistema ocupa un mayor porcentaje, ¿no?, del tiempo, 56%, contra las etapas de análisis, analistas, y de verificación o control de la calidad de un 15%. Antes de la producción, el proyecto es tal para que después sea una empresa o un sistema en plena operación y mantenimiento. Bien, con eso habríamos concluido lo planificado para esta clase. Si no hubieran preguntas, muchas gracias por la atención y continuaremos la siguiente clase en este capítulo correspondiente a la gestión, conformación, formulación de sistemas de información. Muchas gracias, buenos días.